El cambio climático es una de las amenazas más graves que enfrenta la humanidad, y cada día parece que las noticias que recibimos son aún más alarmantes. En las últimas décadas, el consenso científico ha dejado claro que la Tierra se está calentando a un ritmo de proporciones sin precedentes. Eso lo sabemos. Pero, ¿qué significa realmente el término punto de no retorno del que tanto escuchamos hablar? Y, lo más importante, ¿estamos más cerca de ese punto de lo que imaginamos? Preparen una buena taza de café y un poco de tiempo, porque hoy vamos a adentrarnos en lo que muchos llaman el posible final de nuestra historia tal como la conocemos, o la última oportunidad que tenemos de cambiar nuestro destino. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de un fenómeno complejo impulsado principalmente por las actividades humanas que generan gases de efecto invernadero. Sí, esos que quedan atrapados en la atmósfera y calientan el planeta. El dióxido de carbono o CO2 es el que más conocemos, pero no es el único. Tenemos también el metano, el óxido nitroso, y otros que, aunque se mencionan menos, juegan papeles importantes en la aceleración del calentamiento global. En pocas palabras, la actividad humana, y en mayor proporción la quema de combustibles fósiles, ha desequilibrado el ciclo natural de la Tierra. Ahora, si has estado atento a las noticias en los últimos años, habrás oído hablar mucho sobre el famoso límite de los *1,5 grados Celsius establecido por el Acuerdo de París en el 2015. Este acuerdo marcó como meta global mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de ese umbral, porque, según la ciencia, cruzarlo tendría graves consecuencias. No solo se volverían más probables eventos extremos como olas de calor, huracanes devastadores, o incendios forestales masivos, sino que, además, podríamos ver algo que da mucho más miedo: cambios irreversibles en los ecosistemas que sostienen la vida en la Tierra. ¿Pero qué significa irreversibles? Bueno, inequívocamente, significa que no hay vuelta atrás. Una vez que los cruzamos, no hay control más Z, no hay manera de deshacer lo hecho. Estos cambios alterarían para siempre cómo funcionan los océanos, la biodiversidad, las temperaturas del planeta y hasta la manera en la que los seres humanos vivimos. Vamos mencionando algunos ejemplos holísticos para entender esto mejor. Una de las primeras zonas críticas donde estos cambios irreversibles podrían comenzar a ocurrir es en el *Ártico. El Ártico se está calentando mucho más rápido que otras partes del planeta. Este fenómeno no es nuevo. De hecho, la evidencia muestra que, en verano, el hielo marino en el Ártico ha continuado derritiéndose a un ritmo desconcertante, y muchas simulaciones científicas sugieren que podría desaparecer casi por completo durante los veranos hacia mediados de este siglo. El problema con esto, claro, no es solo que el mundo pierda una extensión icónica de hielo polar, sino que la desaparición del hielo marino tiene un efecto dominó. El hielo actúa como un espejo gigante que refleja parte de la radiación solar. Sin él, esa radiación se absorbe en el océano, calentándolo todavía más. El calor adicional acelera la pérdida de más hielo y aumenta la temperatura del resto del planeta. En esencia, el Ártico podría desplomarse en un ciclo vicioso del cual no podríamos intervenir. Otro factor clave en este asunto es el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo en Groenlandia y la Antártida que contienen suficiente agua congelada como para elevar el nivel del mar. Si seguimos el curso actual y no tomamos acciones drásticas, su derretimiento podría provocar aumentos en el nivel del mar que podrían sumergir ciudades enteras y dejar millones de desplazados en todo el mundo. El problema es que, aunque detengamos mágicamente todas las emisiones hoy, algunas partes de las capas de hielo ya están condenadas a derretirse por las temperaturas actuales. Lo más chocante es que esto podría no ocurrir de manera gradual, sino que hay puntos de inflexión donde la pérdida de grandes porciones de hielo podría ser repentina, ocurriendo mucho más rápido de lo que esperamos. Hablemos ahora del *permafrost*.
El permafrost es una capa de suelo que ha estado congelada durante miles de años y que se encuentra principalmente en Siberia y otras regiones árticas. El problema aquí es que el permafrost contiene grandes cantidades de carbono en forma de materia orgánica congelada. A medida que el permafrost se derrite, esta materia orgánica se descompone y libera metano y CO2 a la atmósfera, aumentando aún más el efecto invernadero. Los científicos se refieren a esto como una de las grandes bombas de carbono que podrían desencadenarse en un futuro cercano. Si pasan esos umbrales, sería prácticamente imposible detener una liberación masiva de gases que, a su vez, aceleraría fuertemente el proceso de calentamiento. Y no olvidemos los bosques tropicales Los gigantes verdes que, hasta ahora, han sido nuestro mejor aliado absorbiendo CO2 de la atmósfera. La Amazonía, en particular, ha sido llamada el pulmón del mundo. Sin embargo, debido a la deforestación y el calentamiento global, existe una amenaza real de que la selva amazónica pase de ser un sumidero de carbono a una fuente de carbono. Sí, es decir, si suficientes árboles son talados o quemados, la Amazonía comenzaría a liberar más CO2 del que absorbe, agravando exponencialmente la crisis climática. Estos puntos de inflexión son alarmantes, pero, ¿es posible que aún podamos hacer algo? La respuesta corta es sí, pero, la respuesta larga es un poco más complicada. La última década ha sido crucial. Los expertos afirman que, lo que hagamos de aquí al 2030, será decisivo para determinar si cruzamos o no esos puntos de no retorno. Ya no hablamos solo de reducir emisiones a largo plazo. Hablamos de cambiar radicalmente la manera en que usamos la energía, transportamos productos y generamos electricidad, en un periodo muy corto. La buena noticia es que ya hay tecnologías viables sobre la mesa, la energía solar, la eólica y otras fuentes limpias están a nuestro alcance. Si pudiéramos abandonar los combustibles fósiles rápidamente y reducir nuestras emisiones netas a cero para el 2050, aún podríamos limitar el calentamiento global a unos grados menos, lo que reduciría significativamente los riesgos de atravesar los peores puntos de inflexión. Sin embargo, las decisiones políticas y económicas globales no han estado a la altura de la urgencia de la situación. Los informes más recientes sugieren que, aunque algunos países han hecho progresos, colectivamente no estamos cumpliendo las promesas necesarias para frenar el aumento de la temperatura. Dicho de otro modo, estamos corriendo hacia un precipicio mientras intentamos poner el pie en el freno, pero tal vez demasiado tarde. Aquí es donde entra la pregunta importante: ¿qué podemos hacer como individuos? Sí, la lucha contra el cambio climático parece una tarea abrumadora que recae en los gobiernos y las grandes corporaciones, pero cada uno de nosotros también puede marcar una diferencia. Desde reducir nuestro consumo energético en casa y utilizar menos combustibles fósiles, hasta adoptar dietas más sostenibles y apoyar iniciativas ecológicas locales y globales. Las acciones colectivas también son potentes: exigir que los gobiernos cumplan sus promesas y cuestionar las prácticas de las empresas que continúan priorizando los combustibles fósiles puede generar el impulso necesario para cambios drásticos. Aunque se puede sentir como una tarea imposible, también hemos mostrado que, cuando nos enfrentamos a crisis mundiales, la humanidad tiene la capacidad de adaptarse y cambiar rápidamente. Ejemplos recientes, como las acciones tomadas durante la pandemia del COVID-19, nos han demostrado que somos capaces de detener nuestras rutinas habituales y replantearnos cómo vivimos. Si bien el cambio climático es todavía más lento y difuso en su impacto que un virus, los efectos son igualmente reales y devastadores. La ciencia es clara: si no actuamos en esta década, muchas de las consecuencias serán irreversibles y cambiarán el rostro del planeta para siempre. Pero si actuamos ahora, si tomamos medidas sin precedentes, no solo estaremos salvando los ecosistemas en los que dependemos, sino que también estaremos defendiendo el legado de todas las generaciones futuras.
Al final, la pregunta clave es, ¿queremos ser recordados como aquellos que permitieron la destrucción del planeta por pura inacción? ¿O seremos la generación que miró el abismo y decidió tomar un camino diferente? En nuestras manos está la opción.